Hola a todos y bienvenidos al instructivo de manejo del libro de calificaciones de la plataforma Moodle de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. A continuación, de manera sencilla, veremos sus principales funciones. Es necesario tener en cuenta que la universidad cuenta con 3 plataformas: pregrado, posgrado y educación continua. Pero en todos los casos, el diseño es similar, por lo cual el manejo de la misma se hace prácticamente igual. Ahora bien, entremos en materia. Tenemos nuestra aula. Como lo podemos ver, cumple con todos los requisitos, los banners, la información general que allí se encuentra. Pero nos centraremos en el libro de calificaciones. Para ello, nos dirigimos en este apartado, Calificaciones. Estando aquí encontramos los estudiantes, que son las personas quienes están matriculados. Para nuestro caso, como ejemplo, tenemos un usuario de prueba al cual le llamamos estudiante de inducción de la universidad. Y el aula la denominamos aula de inducción, aprendizaje y pruebas a docentes y administrativos de la universidad. Entonces, vamos a empezar con nuestros primeros pasos. Estamos en el informe del calificador, pero requerimos configurar nuestro libro de calificaciones. Para ello, nos dirigimos a escoger la opción Configuración de calificaciones. Ya aquí reconocemos que tenemos ya algunas actividades en nuestra aula. Para este caso, nuestro ejemplo tiene algunas ya prediseñadas. Lo que haremos a continuación es organizar precisamente nuestra aula. ¿De qué manera? Vamos a realizar diferentes divisiones para nuestras notas. Por ejemplo, los periodos académicos, ya sea primer, segundo, tercer periodo, o de qué manera el docente quiere llamar nuestras partes en las cuales se va a dividir nuestro semestre. Con base en ello, vamos a tomar cada periodo. ¿Cómo lo llamamos? Semanas, cortes, como la persona, como el docente o como el programa haya decidido llamarlo. Recordemos que existen programas de pregrado que mantienen un formato y también programas de posgrado que manejan una forma diferente, levemente, pero no es idéntica a la anterior. Entonces se tiene en cuenta cada uno, pero para la organización nos permite hacer una división mejorada y de cierta forma más exacta, más precisa y más organizada. A estas divisiones las llamaremos categorías. Y como su nombre lo indica, iremos a eso, a añadir categoría, que es el menú que se encuentra acá. Damos clic y vemos que ya nos aparece alguna información general. Recordemos, dependiendo del periodo académico, de si es pregrado, posgrado, continua, si lo manejan por semanas, por cortes, en fin, cada uno tendrá el nombre que quiera darle o que le corresponda. Para nuestro caso, para nuestro ejemplo, y cada uno por favor lo adopta a sus necesidades, colocaremos corte 1. Ahora bien, podemos ya reconocer ese proceso. Podemos colocarle con espacio o sin espacio, como queramos. Sí debemos tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, el cálculo total debe ser media de calificaciones. Recordemos que nosotros siempre hacemos un promedio dentro de nuestras calificaciones a la hora de llevar a cabo nuestras notas, o bueno, de asignarle las notas a nuestros estudiantes. Entonces vamos a colocar media de calificaciones. Hay algunas opciones más avanzadas que se verán en otro instructivo. Por el momento, la media de calificaciones es lo que vamos a utilizar. Existe un título que dice mostrar más. Al desplegarlo vamos a encontrar algo muy importante para nosotros. Fíjense, dice excluir calificaciones vacías. ¿Qué sucede con esta exclusión?
nuestro estudiante tiene asignado 5 notas, pero no ha presentado todas, nos faltan, por ejemplo, 2, él promediará con base en esas 3 notas que ya tiene, pero las otras no puede aplicarle ningún tipo de nota porque la excluye. ¿Qué sucede? La universidad, como nota mínima, reconoce 1, ¿sí? Entonces, manualmente, el docente tiene que ir a colocar ese 1. ¿Estamos? Por favor, tenerlo muy en cuenta. Entonces, al excluirlas, vamos a hacer eso. Pero se debe hacer manual, porque si el sistema no asignaría un 0, no le colocan notas, asignaría un 0. Bueno, podemos nuevamente volver a guardar esa parte del menú. Y acá en total categoría encontramos algo también muy importante, el tipo de calificación. Recordemos que la universidad maneja notas de 0 a 5, o bueno, de 1 a 5. Nosotros debemos cambiar esa configuración para que ese tipo de calificación aparezca como escala. Y acá, en este preciso apartado, lo mencionaremos, llamaremos y escogeremos decimal de 0 a 5. La idea es que todos mantengamos el mismo estándar, precisamente porque la universidad mantiene esas características. Recordemos que pudiéramos colocar un tipo diferente, pero tendríamos, por un lado, unas calificaciones de 0 a 100, otras de 0 a 5, incluso habrían otras formas de calificar. La idea no es esa, es estandarizar siempre en escala de 0 a 5. Acá, calificación máxima se mantiene en 5, la calificación mínima en 0 y lo demás se deja tal cual. Damos guardar cambios. La plataforma nos regresa al menú de configuración de calificaciones. Vamos a explorar. Encontramos que ya aparece aquella categoría que mencionamos, corte 1. Pero necesitamos organizar nuestra información, no es solamente hacerla y ya. Podemos colocar corte 1, corte 2, corte 3. A cada uno le asignamos. Incluso pueden ser más cortes. Vamos a asignarle quién pertenece a corte 1. Notemos que cada actividad que aparece acá tiene una flechita doble vía arriba abajo. Venimos, damos clic, se activa un menú un poco diferente, pero en aquella actividad dice mover y damos clic dentro de ese corte 1. Ahora bien, vemos que en corte 1, actividad 1 ya está. Podemos hacer lo mismo con esa actividad 1-2. Vamos hasta donde estamos y la ubicamos ahí mismo. Tenemos la 1 y la 1-2. Podemos hacer lo mismo con las demás. Es un ejercicio para poder ir vinculando todo y hacerlo estructuradamente. Y a continuación damos guardar cambios. Avanzando un poco en el proceso, creé ya el corte 2. Organicé también las actividades 2.1 y 2.2 en el mismo y ya tenemos un poco más organizada nuestra aula. Entonces llamaríamos para nuestro ejemplo esta actividad que se llama compromiso ético tomasino, el corte 1, el promedio de lo que está allá adentro y el corte 2. Notemos que podemos verificar dentro de nuestra aula algunas otras características, que en realidad son un todo. El título Aula de Inducción, Aprendizaje y Pruebas a Docentes es el nombre de nuestra aula y vamos a ver su configuración general, si bien ya hemos ido organizando algunas partes de la misma. Entonces vamos acá donde dice editar, editamos los ajustes y verificamos. ¿Qué categoría? No es necesario colocarle categoría porque es la más amplia, es nuestra aula. No es necesario. Pudiera hacerse, pero sería casi redundante, entonces no vale la pena. En el cálculo total, notamos que esté en media de calificaciones, por favor. Y nuevamente acá donde dice tipo de calificación,
verificar que esté a escala, en decimal de 0 a 5. Pudiera suceder que esté acá en cálculo total, que acá apareciera valor. Y por ejemplo acá los valores vendrían siendo 100. No pasa nada, en el momento en que ustedes lo actualicen, le den medida de calificaciones, escala de 0 a 5 y le den guardar cambios, como lo voy a hacer a continuación, ya les cambiará. Pudiera suceder. Es importante resaltar que hay cositas que pueden ir agregando, que pueden ir mejorando y que pueden ir ocultando. ¿A qué voy con esto? Vamos a la parte inferior. Miren donde dice media de calificaciones. Acá también el total del corte, media de calificaciones, así sucesivamente. Vamos a tener la sumatoria de todos precisamente en función del promedio, pero puede que los estudiantes vayan viendo las notas y vayan viendo la nota final del curso y demás. Podemos hacer algo con eso. Venimos acá donde dice total del curso y decirle ocultar. Esta opción nos permite que los estudiantes no puedan ver las notas hasta que no estén por completo o hasta que el docente diga: no quiero que el estudiante por el momento vaya viendo su nota definitiva porque faltarán más digamos que actividades por realizar. Entonces, al tener eso así, el estudiante puede decir: oh, ya terminé, ya esto. No, es necesario, creo yo, ir gradualmente, ir mostrándoles información. Habiéndolo mencionado todo con anterioridad, vamos a encontrar nuevamente el menú, donde está la configuración de calificaciones. Pero ahora vamos a hacer una pequeña revisión. Vamos acá donde dice informe del calificador, encontramos a nuestro estudiante de prueba y vemos que su primera nota, aquella que estuvo por fuera, tiene un 5. Y a continuación vemos que la actividad 1 y la 1.1 y la 1.2 tienen nota de 5 y 4.4, que promediar del corte tiene 4.7. Y la 2.1 y la 2.2 tiene 5 y 4.5. Al promediarlo, tenemos un 4.8. Y el total del curso es 4.8. Claro, tenemos 4.8, 4.7 y 5. Que al promediarlo nos da 4.8 y corresponde al valor de esa proporcionalidad igual en cada corte. Por eso es muy importante tener en cuenta cuáles serán nuestros valores, cuáles serán nuestras proporciones para darle un valor, para darle una organización a nuestra aula. No siempre las proporciones son idénticas, entonces se hace necesario un proceso de tener cuidado. Importante tener en cuenta nuevamente todo lo mencionado con anterioridad. Tomaremos como ejemplo el libro de calificaciones, pero en este caso miraremos donde dice configuración de calificaciones. Vemos que se hizo un proceso un poco más organizado de todas las actividades dentro del semestre. Agrupé el corte 1, el corte 2 y el corte 3. Cada corte dentro de sí realiza el promedio de calificaciones en él. Podemos ver que acá aparece el corte 3, mencionado como total corte, y aparece la media. Igual sucede en el corte 2, de la misma forma en el corte 1. Esto es por si cada corte, cada periodo dentro del semestre tiene el mismo valor. Pero ¿qué sucede si queremos darle una proporción diferente? Por ejemplo, que el primero valga 30%, el segundo 30% y el tercero 40%. Vamos a hacer algo súper sencillo. Vamos a la parte final donde dice total del curso y vamos a esta partecita que dice editar. Damos clic y vemos editar cálculo. Recordemos que hace rato ocultamos a los estudiantes esta nota final hasta que ya decidamos que está la nota y que se puede ver. Entonces damos editar cálculo y nos aparece un menú diferente. Ya no vemos lo que teníamos ahorita.
Ahora estamos viendo una pantalla con una configuración diferente y que vamos a explorar. ¿En qué consiste? Son básicamente todas las actividades que tiene el aula. Recordemos que lo dividimos por categorías, a las cuales denominamos corte 1, 2 y 3. Pero todas las actividades, incluyendo esos totales de categoría, tienen una caja de texto. Igualmente arriba aparece una caja de texto un poco más grande. Dice cálculo. Allí llevaremos a cabo las diferentes operaciones que queremos hacer. Esto con el fin de tener como referencia lo que vamos a llevar a cabo a continuación. Este es un ejemplo muy sencillo. Vamos a asignar nombres como las variables que en algún momento trabajamos. ¿Me explico? Verifiquemos, total categoría, le vamos a decir que en realidad se va a llamar corte 1. Le colocaremos ese nombre e igualmente hacemos lo mismo con el corte 2. Obviamente cambiando el número. Repetimos el proceso para el corte 3. ¿Qué tiene de particular? Vamos a asignar a esos sumatorias de aquellos primeros cortes, esta primera partecita segunda, les vamos a asignar unos nombres de variables. ¿Para qué? Para hacer unas operaciones que nos darán los porcentajes de cada uno. Entonces vamos a asumir que nuestra aula en el primer corte tiene un valor del 30%. Igualmente en el segundo, pero en el tercero será de 40%. Entonces vamos a asignar los valores. Muy importante. Por favor, si ustedes a alguna actividad o alguna categoría le asignan un nombre, no se pueden cambiar. No es posible realizar edición del mismo. Por tanto, estén muy seguros de cuándo lo vayan a hacer. En este momento nos dirigimos para añadir esos números ID. De esta forma le asignamos esos identificadores a cada nota por cada corte. Recuerden, no se pueden cambiar. Por favor, tenerlo muy presente. Este es un ejercicio sencillo. Quiero que lo tengamos muy en cuenta porque también dentro de cada corte se puede realizar el proceso. Pero la idea es no complicarnos, porque el estudiante puede ver las notas y puede tener acceso a las mismas. Pero mientras más enredemos el proceso, puede que para cada uno sea un poco más dispendioso y un poco más enredado analizar las notas. Lo más claro, tanto para el estudiante como para nosotros, es manejarlas de manera general. Vamos a colocar el número ID. Y podemos ver que cada categoría ya no le sale el cuadro de texto, la cajita de texto no. Aparece como corte 1, corte 2 y corte 3. Ahora bien, teniendo en cuenta esto y ya habiéndole asignado un valor, vamos a colocar la fórmula, el cálculo correspondiente para que nuestra aula tome las proporciones que necesitamos. Yo ya tengo la fórmula lista, la voy a copiar. Miren muy bien, el igual que representa precisamente la asignación de un valor, ¿sí? Y notemos que están nuestras variables, pero esas variables deben aparecer con el nombre exacto. Fíjense que acá están los nombres exactos y rodeadas de este par de llavecitas, este par de corchetes, tal cual. Fíjense que acá aparece doble corchete que abre y doble que cierra. Entonces, nuestra fórmula se va a ir implementando de esa manera. Y cada una lleva la proporción que corresponde a su periodo. Dijimos que el primer corte tendría un valor de
30%. Entonces lo multiplicamos por 0,3. Lo sumamos junto con ese segundo corte que también tiene una proporción de 30%. Y el último también le agregamos, le sumamos la proporción del 40%. Ya teniendo esto, el sistema, la plataforma Moodle, nos arrojará los valores que corresponden. Damos guardar cambios y automáticamente nos los toma. Podemos ir a constatar en este editar cálculo que ya tenemos la fórmula, ¿sí? Ya es un proceso de cada docente. Depende del aula, depende del tipo de materia y de cómo lo vayan a manejar. Ya están todas las configuraciones listas para que a medida que vaya ingresando cada calificación, ella lo vaya asignando, y me refiero a la plataforma. Entonces, es un ejercicio muy sencillo que ustedes pueden hacer pruebas perfectamente, teniendo, eso sí, todas las precauciones de siempre llevar pues las calificaciones en un archivo Excel. ¿Por qué? Porque es mejor siempre tener la proporcionalidad e ir verificando, pero la plataforma donde ustedes la configuren de la manera como les he comentado no va a tener ningún problema. Los invitamos a que realicen todos los ejercicios al respecto y que constaten esta información. Recuerden tener en cuenta todos los consejos, los valores, las escalas, tener en cuenta que esas proporciones se mantengan, y tenemos todas las herramientas para llevar a cabo una buena configuración del libro de calificaciones. Hasta pronto. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.